Entonces, primero vamos a empezar con las malformaciones congénitas de la boca. Como saben, para la conformación de la boca intervienen las estructuras que forman la cara, como el proceso frontal, los procesos maxilares que los tenemos acá y los procesos mandibulares. Al haber malformaciones en esos segmentos, va a haber alteraciones en lo que es la respiración, no va a haber una respiración adecuada porque va a haber malformación en las fosas nasales, va a haber alteraciones en la alimentación, por ejemplo, como vamos a ver en el paladar hendido, no va a poder alimentarse adecuadamente el recién nacido. Por lo tanto, también como hay malformaciones, a pesar de ser corregidos, muchas veces también presenta alteraciones foniátricas, entonces no va a haber una buena articulación de las palabras. Y por lo tanto, también al ser malformaciones de la boca y de la cara, presentan alteraciones estéticas. Primero vamos a ver el labio leporino y coloboma facial. Esto se va a deber a un defecto en la fusión de lo que son los procesos maxilares con los procesos nasolaterales. Entonces no va a haber una fusión adecuada y se va a producir este tipo de malformaciones. Entonces este tipo de malformaciones de la fisura labial, que ahora estamos estudiando la fisura labial lateral, puede ser de tipo completo o incompleto. ¿Cuándo se denomina incompleto? Cuando solamente va a abarcar a los tejidos blandos, como en este caso al labio superior. Ya lo denominamos completo cuando abarca tanto al labio superior como a la premaxila. Y puede ser también unilateral o bilateral. Es más común que sea unilateral. Otra variante de esta fisura labial lateral es el labio leporino completo con coloboma facial, o también denominado hendidura facial oblicua, en la cual, al igual que el anterior, va a haber un defecto de fusión del proceso maxilar, pero ya va a ser un poco más acentuado porque no solamente va a haber un defecto de fusión de este proceso maxilar con el proceso nasolateral, también con el proceso nasomediano, con ambos. Entonces va a ocasionar una deformidad facial más compleja, en la cual vamos a ver que se va a extender desde el labio superior y va a llegar hasta el ángulo interno del párpado inferior, respetando lo que es la nariz. Y como sabíamos que para que se forme también el conducto lacrimonasal tenía que haber una buena fusión y también un buen cierre de la piel, entonces también va a haber un defecto, aparte del labio, de la hendidura labial lateral o labio leporino lateral, también va a haber el conducto lacrimonasal, no se va a llegar a cerrar, no se va a llegar a completar y va a estar abierto, entonces vamos a tenerlo, como vemos ahí, un canal o un surco lacrimonasal. Entonces, este tipo de malformaciones se asocian mucho a otros síndromes, como es uno de los más comunes, el de Treacher-Collins, en la cual vamos a ver que aparte de que se va a afectar el párpado inferior, como hemos visto en la anterior gráfica, porque este es un paciente ya supuestamente operado. Vamos a ver afecciones del párpado inferior, vamos a ver hipoplasia malar, que el pómulo va a ser más plano porque no se va a llegar a desarrollar adecuadamente. Se va a asociar con anomalías del oído, tanto del oído externo como del oído interno, entonces van a tener problemas auditivos este tipo de pacientes. Y lo que habíamos mencionado anteriormente, el coloboma facial. Labio leporino medial, ahora vamos a ver. ¿Por qué se denomina labio leporino? ¿De dónde viene esta palabra? Todo lo que se refiere al leporino se refiere a liebre. Entonces, como tiene la forma del labio de la liebre, por eso es que se denominó de esta manera, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver una fisura labial central, que al igual que los anteriores puede ser incompleto cuando abarca solamente a tejidos blandos, o puede ser completo cuando también abarca a las estructuras óseas de ese mismo segmento. Este tipo de malformaciones se va a deber a ¿qué? A un defecto de crecimiento del proceso frontal. Como se acuerdan, para que se forme la nariz y también no solamente formaba el tabique, también formaba el bermellón de los labios, también formaba la encía que corresponde a los 4 incisivos, no se va a desarrollar adecuadamente este proceso frontal, por lo tanto no va a haber ese cierre central y vamos a tener el labio fisurado. Cuando es más complejo va a abarcar también al maxilar superior y vamos a tener un labio leporino medial completo. Ahora, este tipo de malformaciones del labio leporino generalmente se asocian a otro tipo de malformaciones, que es la fisura palatina. Como se acuerdan, ya han debido estudiar la anterior clase, para que se
forma el paladar, veíamos que intervenía el proceso palatino medio y los procesos palatinos laterales, como vemos ahí en la gráfica. Entonces va a haber un defecto de fusión de estos procesos palatinos laterales, no se van a llegar a fusionar adecuadamente. Y como se acuerdan, esta fusión sucedía primero acá en el borde posterior de este proceso palatino medial y de ahí hacia la región posterior iba cerrándose en sentido antero-posterior. Entonces, cuando hay un defecto de cierre en este fenómeno, se va a producir una fisura palatina, es decir, que el paladar va a estar abierto. Entonces, dependiendo en qué momento se produce este defecto de fusión, vamos a tener diferentes grados. Muchos lo clasifican, como habíamos visto en la anterior gráfica, acá en el lugar donde se fusionaba el paladar primario con el paladar secundario se formaba un foramen, el foramen incisivo. Muchos lo clasifican, los defectos de cierre que están por delante del foramen incisivo son las fisuras palatinas anteriores y los que están por detrás son las fisuras palatinas posteriores. Pero eso tiene las variantes, como habíamos visto. Si se detiene en las etapas más tardías este cierre, solamente va a afectar a la úvula. Vamos a tener en este caso una úvula bífida, que es muy común, que generalmente presenta uno de cada 100 pacientes y no representa ninguna patología. Cuando la fusión se detiene en una etapa previa, vamos a ver que vamos a tener el paladar hendido, que va a comprometer tanto la úvula como el paladar blando. Y si se detiene a inicios del cierre, vamos a tener una hendidura palatina completa que va a abarcar lo que es el paladar duro, el paladar blando y la úvula, obviamente. Muy raros son los casos en los que el defecto de fusión se produce solamente en la parte anterior y posteriormente se llega a cerrar. Entonces, esto generalmente es poco frecuente, pero igual va a producir alteraciones alimenticias, foniáticas como las anteriores. Porque el niño, para comenzar, para poder succionar, necesita crear una presión positiva dentro de la boca al momento de lactar, pero al tener esta fisura palatina, el aire no va a poder hacer esa presión positiva y no va a poder lactar. Entonces, hasta que se corrija la malformación, el recién nacido debe ser alimentado por una nasogástrica. Aquí está lo que se había mencionado anteriormente, la úvula bífida, que muchas veces lo van a encontrar en las revisiones cuando vean a sus pacientes. Acá tenemos un ejemplo de una fisura palatina que compromete solamente al paladar blando y acá vemos una fisura palatina completa que va a abarcar tanto al paladar blando como al paladar duro. No, está ahí. Entonces va a abarcar ambas estructuras y en el concepto vamos a poder ver en un fondo el tabique nasal que va a estar en forma. Entonces, como les había mencionado anteriormente, muchas de estas malformaciones se asocian, la fisura labial con la fisura palatina, que es la fisura labiopalatina o fisura o labio leporino asociado a paladar hendido. Como vemos acá, hay algunas malformaciones que abarcan mayor complejidad e incluso producen alteraciones en lo que es la fosa nasal, porque no se va a llegar a desarrollar tampoco el piso de la fosa nasal. Y estas son las asociadas, como habíamos visto. Muchas de estas malformaciones son de origen genético, el 25% se indica que son genéticos, pero el 75% es influenciado por factores ambientales, que por lo general son nutricionales, que es la deficiencia del ácido fólico y la hipovitaminosis A, o sea, la carencia de la vitamina A. Y es muy común en nuestro medio es más común que en otros países, puede ser por la calidad de alimentación, que no estamos acostumbrados a consumir muchas verduras, que son las que contienen generalmente el ácido fólico. Y también con el uso de corticoides, en especial de la cortisona, en las etapas en las que se va, comprendidas en las que se va instaurando el paladar, desde la cuarta y la octava semana principalmente. Al igual que la fisura labial, el paladar hendido se va a asociar a otro tipo de malformaciones, como es el síndrome de Pierre-Robin, en la cual se va a asociar a una hipoplasia mandibular, en la que vamos a ver una deficiencia del desarrollo de la mandíbula, va a haber una micrognatia que va a estar retraído en la mandíbula. También se va a asociar a
alteraciones de los ojos, que los ojos van a estar más unidos de lo normal, que eso se denomina hipotelorismo, y a lo que habíamos mencionado, la fisura palatina. Ahora vamos a entrar a las malformaciones de la cara. Primero vamos a ver los quistes dermoides de la cara, que es poco común y se va a caracterizar por presentar una formación quística, o sea, blanda, es como una estructura encapsulada blanda que vamos a palpar como si hubiese un contenido líquido en el interior, que se va a caracterizar por presentarse en los lugares donde se fusionan estos procesos que van a formar la cara. Entonces, donde se producen estos procesos de fusión, generalmente va a haber un segmento de ectodermo que va a quedar atrapado entre ese segmento de fusión, y ese se va a desarrollar como piel, y como saben, la piel tiene glándulas y por eso es que se va a llegar a formar un quiste. Otro tipo de malformaciones en la cara es la macrostomía, que se va a producir por un defecto de cierre de lo que es el proceso maxilar con el proceso mandibular. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Cuando hay un defecto de este cierre, entonces vamos a tener una boca más amplia, que también hay que corregirlo porque el niño, el recién nacido, no se va a poder alimentar adecuadamente y tampoco va a poder articular bien las palabras. Lo contrario es la microstomía, en la cual vamos a ver una boca más estrecha de lo normal, que igual hay un defecto de fusión de lo que es el proceso maxilar con el proceso mandibular, pero va a haber una fusión más exagerada, dejando un orificio bucal que va a ser más estrecho. Entrando a las malformaciones de la lengua, como se acordarán, para que se forme la lengua intervenían los 4 primeros arcos faríngeos. Entonces vamos a ver cómo es que se alteran estas 4 estructuras de acuerdo al tipo de malformación que estudiemos. Uno de ellos, y uno de los más comunes, que dependiendo del grado presenta o no sintomatología, es la anquiloglosia, lo que lo conocen como frenillo. En el momento cuando se está formando la cavidad oral y ya se está formando la lengua, hay una proliferación de células que van a fusionar lo que es la cara dorsal de la lengua con el piso de la boca. Posteriormente estas células se van a ir reabsorbiendo, pero cuando no hay una reabsorción completa, adecuada, entonces este frenillo va a persistir más largo de lo normal, e incluso la punta de la lengua en algunos casos va a estar pegado al piso de la boca. Entonces este frenillo se caracteriza por ser un poco más corto, grueso, y tampoco tiene una elasticidad adecuada. Que el tratamiento no es solamente cortar, se hace una cetoplastía y se lo elonga el frenillo para que se pueda elongar y completar el desarrollo posteriormente de la lengua durante el crecimiento, y también pueda permitir la articulación de las palabras y pueda desarrollarse adecuadamente. Otra malformación es la macroglosia. Cuando estas prominencias linguales laterales, al fusionarse, crecen más de lo normal, al igual que las otras estructuras. Entonces la lengua es más grande en relación a la cavidad bucal, por lo tanto también va a presentar algunas alteraciones, que igual se lo puede corregir mediante el tratamiento quirúrgico. Lo contrario es la microglosia, cuando no hay un crecimiento adecuado de estas estructuras y va a dar una lengua más pequeña de lo normal, que generalmente se va a asociar a micrognatia, es lo que habíamos visto, la retracción de la mandíbula. Otra malformación que no presenta mucha sintomatología, pero como deja descubierta esta zona, algunos pacientes tienen mucha sensibilidad, entonces no toleran mucho los sabores ácidos o picantes, que se va a caracterizar igual por un defecto de fusión de estas prominencias linguales laterales, si bien se van a llegar a fusionar, pero no completamente. Entonces no se va a llegar a funcionar completamente, y vamos a ver, y también lo común en algunos pacientes. Otro tipo de malformación es la lengua bífida, en la cual se va a producir un defecto de fusión de estas prominencias laterales, en la cual vamos a ver como una lengua dividida en dos. Entrando ya a las malformaciones de las glándulas salivales, vamos a ver que va a haber distintas variaciones. Como se acuerdan, para que se formen las glándulas salivales, que lo han debido ver en la anterior clase, en la mucosa, que es la piel húmeda que recubre la cavidad oral, en la mucosa oral habíamos visto que hay una proliferación celular, y
y estas ingresan hacia el mesénquima subyacente y van formando los conductos de las glándulas salivales. Y estas estimulan al mesénquima subyacente para que lleguen a formar los acinos, ¿no es cierto? Y posteriormente, estos conductos primero son fibrosos, pero posteriormente en el interior de estos conductos va a haber una apoptosis, entonces se va a canalizar los conductos, que es lo normal. Pero cuando no hay esta canalización adecuada, si bien se va a desarrollar la glándula salival, pero no va a haber un conducto que pueda drenar las secreciones salivales, entonces ahí estamos ante una atresia de los conductos. Entonces los conductos que van a encargarse de excretar la orina, la saliva, que van a tratar de excretar la saliva, no va a poder salir adecuadamente a la cavidad oral, que va a presentar una inflamación a nivel de la glándula afectada. Otro tipo de malformación es la agenesia de las glándulas. Cuando estas proliferaciones no llegan a estimular al mesénquima aledaño, entonces estas no van a llegar a formar los acinos. Entonces, si bien va a estar formado todo lo que es la vía excretora, pero no se va a llegar a formar la glándula que va a llegar a formar la saliva. También va a haber otro tipo de malformación que es el tejido glandular aberrante, cuando la glándula se va a desarrollar en otro segmento fuera de lo normal. Luego también va a haber una localización anormal de la glándula. Si bien se va a desarrollar en otro segmento anormal, pero a diferencia de este otro que estaba formado la vía excretora, esta se va a localizar en otro extremo, pero con toda la vía excretora completa. Y otro tipo de malformación que también es común es la glándula congénita. Tenemos que diferenciarla de la adquirida del adulto de la congénita del recién nacido. La del adulto se produce por la producción de cálculos salivales, los cuales van a obstruir los orificios de drenaje de las glándulas sublinguales y se va a acumular la saliva. Eso pues otro tema. Ahora estamos viendo la congénita, en la que igual vamos a ver una formación quística, como vemos acá, en lo que es la base de la lengua, en contacto con el piso de la boca. Esto se va a producir ¿por qué? Por un defecto en los conductos de drenaje de la saliva de las glándulas sublinguales. Entonces la saliva se va a producir, pero no se va a poder eliminar. Entonces esto se soluciona haciendo un corte en cruz y suturando las esquinas abiertas, porque si solamente se hace el corte, se vuelve a formar. Entrando ya a las malformaciones de la nariz, vamos a ver que este tipo de malformaciones se van a producir en dos etapas. Uno, durante la gastrulación, entre los 15 a los 21 días, y también durante la formación, como habíamos visto anteriormente, de los procesos faciales, que va a estar comprendido a partir de la tercera semana hasta la cuarta semana. Para que se forme la nariz, habíamos estudiado ya que es muy importante el proceso frontal, ¿no es cierto? Si no se desarrolla el proceso frontal, no va a haber el desarrollo de la nariz, del tabique, no va a estimular no va a haber la formación de los procesos de las placodas olfatorias, entonces no se va a llegar a desarrollar la nariz. Pero no viene generalmente solo, viene acompañado de otras malformaciones más graves. Como saben, para que se desarrolle el proceso frontal, es estimulado ¿por qué? Por el crecimiento del encéfalo, ¿no es cierto?, del prosencéfalo. Entonces, si este no se llega a desarrollar, no estimula al proceso frontal para que se forme, entonces este tipo de malformaciones o defectos de formación del proceso frontal se van asociados a alteraciones encefálicas, en la cual hay anencefalia, no se va a desarrollar la parte frontal, no se va a desarrollar la nariz, y como no va a haber ese estímulo de cierre cuando se unen los dos procesos nasales, las dos placodas, entonces también va a haber un defecto de fusión de los ojos que se va a acompañar también con ciclopía. Otro tipo de malformación es la displasia frontonasal, cuando si bien se forma el proceso frontal, pero se forma de forma no adecuada. Entonces esto también se va a deber a carencias nutricionales, como de carencia de ácido retinoico, o también algún tipo de mutaciones debido a la exposición de rayos X o algunas sustancias químicas. En algunos casos, si bien se forma el proceso frontal, pero no se llegan a desarrollar las placodas nasales, por lo tanto, no se va a llegar a desarrollar la nariz. Entonces, estamos ante una patología que se llama arritmia o falta de nariz. En algunos casos se llega a desarrollar el proceso frontal, se llega a desarrollar solo una placoda olfatoria,
por lo tanto se va a llegar a desarrollar un solo segmento de la nariz. Entonces estamos ante una nariz única, que se va a asociar generalmente a otro tipo de malformaciones como la cebocefalia, en la cual vamos a ver que los ojos van a estar más unidos porque no va a haber ese espacio de formación de la nariz que se denomina hipotelorismo y con la fosa nasal única. Otra malformación es la probosis o probóscide o nariz en trompa, en la cual vamos a ver que si bien se va a desarrollar una placoda nasal en forma adecuada, como habíamos visto adecuadamente, pero la otra se va a cerrar más de lo normal y va a tener una forma tubular. O muchas veces también se produce porque hay un defecto de cierre del proceso maxilar, se cierra y va a comprometer hasta el proceso nasomediano contralateral y el que se tenía que desarrollar adecuadamente se queda cerrado. Por eso es que da la forma de nariz en tubo, por eso es que se denomina nariz en trompa o probóscide. Otro tipo de malformación es la nariz bífida, que en algunos casos es una malformación leve que va a ocasionar pocas alteraciones funcionales, pero sí también va a ocasionar algunas alteraciones estéticas, como vemos acá, en la cual, si bien se van a desarrollar las dos placodas nasales, que de inicio están separadas, pero con lo que van creciendo se van uniendo, entonces en este tipo de malformaciones hay un defecto en esta fusión. Entonces vamos a ver que va a estar separada la nariz. Estamos ahí ante una nariz bífida. Cuando hay un defecto de fusión más grande de estos procesos nasomediales, también en algunos casos va a comprometer lo que es el labio y vamos a verlo asociado con un labio leporino central. Entrando a las malformaciones de los senos paranasales, hay bastantes, pero uno de los más comunes es el cornete paradójico. Lo normal es en la anatomía que el cornete tenga esta forma, esta orientación, en la cual la convexidad mire hacia la cara medial y su concavidad hacia la cara lateral, pero hay algunos cornetes, como vemos acá, que está invertido. Entonces esa patología caracteriza principalmente a algunos pacientes que vienen con alteraciones funcionales nasales, que generalmente sienten que una fosa nasal es la que se obstruye con mayor facilidad. Entonces, o en algunos otros casos es simplemente un hallazgo tomográfico, cuando uno es muy acentuado y produce mucha patología. Otra malformación que también es muy común y lo van a ver cuando noten neonatología es la atresia de las coanas. Lo normal es que las fosas nasales estén en comunicación con la rinofaringe, pero muchas veces el tejido que está en este segmento no se llega a reabsorber. Entonces vamos a estar ante una atresia de coanas unilateral o bilateral. Entonces esto también hay que saberlo diagnosticar en el momento del nacimiento, cuando el niño no va a poder respirar y va a necesitar soporte ventilatorio, porque el recién nacido no sabe respirar por la nariz. Es muy común, se presenta entre 5.000 a 8.000 recién nacidos, que igual se lo puede solucionar con una cirugía endoscópica, se libera la obstrucción y ya solucionado, puede respirar normal. Otra malformación es la atresia o estenosis congénita del vestíbulo nasal, en la cual los procesos nasomediales y nasolaterales van a desarrollar más de lo normal, entonces va a quedar una válvula nasal externa estrecha. Otra malformación poco común es la agenesia sinusal, que puede comprometer a cualquiera de los senos paranasales. Como en este caso, el seno maxilar derecho no está desarrollado, como no está desarrollado no se va a neumatizar y también se va a asociar a malformaciones de la cara. Vamos a tener igual una hipoplasia malar, entonces un pómulo va a estar más hundido que el otro. Otro tipo de malformaciones de la línea media, habíamos visto anteriormente los quistes, ¿no es cierto?, de fusión, los defectos de fusión, pero acá vamos a ver otro tipo de malformaciones. Cuando vemos en algún niño una formación quística, pero tiene una consistencia un poco más dura, entonces no nos tenemos que aventurar a entrar y resecarlo. Podemos pedir una tomografía con contraste o una resonancia magnética, en la cual en algunos casos vemos que eso es una herniación del cerebro. Y bueno, hay que sacarlo con más cuidado, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo a qué es lo que se hernie, puede ser encefaloceles, si hay una herniación del cerebro, a un meningoencefaloceles, si hay herniación de las meninges y del cerebro, o meningoencefalocistocele, cuando también hay contenido del líquido cefalorraquídeo. Otra malformación que es poco común es
idioma nasal, en la cual vamos a ver igual en la fosa nasal, que vamos a ver en el interior una formación quística, que va a ser solamente una salida de lo que son las meninges que se van a enquistar. Otra malformación, como habíamos visto los quistes dermoides externos, acá también podemos ver el quiste dermoide interno, que en algunos casos no produce mucha sintomatología, son hallazgos radiológicos, pero en caso de que produzcan obstrucciones hay que resecarlos. En cuanto a las malformaciones del conducto lácrimo-nasal, habíamos visto para que se forme el conducto lácrimo-nasal tenía que haber una fusión adecuada de lo que era el proceso maxilar con el proceso nasolateral, ¿no es cierto? Ahí había una proliferación celular ectodérmica, las cuales en forma de cordón se iban imaginando hacia el mesénquimo subyacente y luego se retapizaba por el ectodermo. Y luego esa formación sólida igual terminaba canalizándose para formar el conducto lácrimo-nasal. En algunos casos hay un defecto de esta canalización, entonces el conducto lácrimo-nasal va a estar estrecho, va a estar cerrado. Entonces vamos a ver acá que vamos a estar ante una dactiocistitis, que va a ser una inflamación y posteriormente se puede infectar del sacro lacrimal. ¿Por qué? Porque las lágrimas que tendrían que ser drenadas se van a ir acumulando en este sector.